Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de Matemáticas Financieras. Para esta semana número 11 vamos a continuar revisando el interés compuesto, pero esta vez vamos a hablar los contenidos relacionados al valor actual a interés compuesto o un cálculo también conocido como cálculo de capital, el cual nos va a permitir, entre varias cosas, responder preguntas relacionadas a cuánto vale el día de hoy una deuda que vencerá en N cantidad de tiempos, o también nos puede ayudar a contestar interrogantes sobre en cuánto se puede vender cierto documento financiero que vence en tantos años. Así que sin más preámbulos, iniciemos. El valor actual. El valor actual a interés compuesto es el valor de un documento, el valor de un bien o el valor de una deuda antes de la fecha de su vencimiento, considerando, por supuesto, una determinada tasa de interés. ¿Sí? También se puede mencionar que la expresión valor actual significa el valor de un pago futuro en una fecha determinada antes de su vencimiento, entre otros conceptos que se pueden derivar de lo que significa valor actual. Para poder aplicarlo, tenemos que recordar la fórmula que vimos en las semanas anteriores sobre cómo calcular el monto con interés compuesto, puesto que esa fórmula nos sirve de base, tal y como se lo voy a mostrar en pantalla, para poder, una vez que esté despejada, calcular el valor actual a interés compuesto. De tal forma que, si a esa fórmula de monto despejo digamos, la parte que está multiplicando al capital, se lo voy a encerrar allí en la pantalla, se lo encierro con rojo, esa parte que está multiplicando al capital, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo que hacemos es enviar al otro lado de la ecuación y como está multiplicando, pues lógicamente pasa a dividir tal y como les muestro en pantalla. Entonces ahí está dividiendo y ya he despejado lo que me interesa conocer, que es analizar el valor actual de cualquier ejercicio que se relacione con estas preguntas. A esta fórmula le vamos a llamar que es la fórmula de valor actual a interés compuesto, ¿sí? Porque su tasa es anual. Inclusive, si se quiere despejar o se quiere trabajar de alguna otra manera, al factorizarlo o al trabajarlo matemáticamente, lo que está dividiendo en el mismo lado de la ecuación estaría pasando a multiplicar, pero ojo, des en cuenta el signo del exponente. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque en muchas literaturas o en muchos textos ustedes pueden encontrar la fórmula de valor actual, interés compuesto, tal y como tienen en la fórmula que está después del igual o la que les puse al final, que en donde el exponente está con signo negativo. ¿Okay? Asimismo, recuerden que tenemos la fórmula, pero que está trabajada o que más bien que trabaja o se calcula en función del número de periodos de capitalizaciones y el tiempo. Para eso recordemos la fórmula que utilizamos con monto y de esa fórmula, igual que en la fórmula anterior, despejamos para encontrar lo que es el valor actual y fíjense que igual que en la fórmula anterior, ¿qué estoy haciendo? Ahí les encierro en pantalla, le estoy tomando la parte que está multiplicando al capital y cuando se desarrolla la fórmula, puede ser en su última expresión, simplemente pasa a dividir y luego esta se sigue despejando para que al multiplicar el exponente sea negativo. Entonces, esas son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Se pueden presentar de cualquiera de esas fórmulas que tienen ahí ustedes, las cuales pueden trabajarlas sin ningún problema de una u otra manera. Así que continuemos. Vamos a hacerlo ahora en la práctica. Muy bien, para esto hay que señalar que el valor actual puede calcularse en cualquier fecha comprendida entre la fecha de suscripción de algún documento y la fecha del vencimiento de ese mismo documento, según las condiciones en que se establezca el cálculo. ¿Por qué les menciono esto? Porque pueden haber dos casos generales, ¿sí? El primer caso es cuando el documento
no gana intereses y el valor nominal coincide con el monto, que es el que vamos a hacer en este momento. Ya luego les explico el segundo caso. Primero analicemos este primer caso. Bien, para esto desarrollemos el siguiente ejercicio. El enunciado dice, ¿cuál será el valor actual de un pagaré cuyo valor al vencimiento al final de 4 años es de $3.500, considerando una tasa de interés del 12% anual capitalizable semestralmente? ¿Ok? Entonces, este ejemplo que le estoy colocando ahí corresponde al primer caso, de los casos generales que tiene el valor actual, como se lo mencionaba hace un momento. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues la fórmula que anteriormente les mencioné, la coloco ahí en pantalla para recordar dónde y cómo vamos a reemplazar los valores para hacer el cálculo. Primero, además de la fórmula, los datos. ¿Qué tengo como datos? Ya conozco el monto, sí, 3.500, que lo dice el ejercicio. Conozco el interés, sí, es 12% anual capitalizable semestralmente. Por eso en vez de colocar la letra I, como ya sabemos a estas alturas, y se capitaliza más de 2 veces al año, entonces colocamos la letra J. Bien, que es 12%, como ya les mencioné, y el tiempo, el cual dice el ejercicio que es al final de 4 años, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el número de capitalizaciones? Es 2, ¿por qué? Ya lo vimos anteriormente, pero lo recordamos. El número de capitalizaciones significa cuántas veces ocurre, en este caso, como dice semestral, cuántos semestres hay en un año. Lógicamente, en un año hay 2 semestres, por lo tanto, M, que es el número de capitalizaciones, es igual a 2. ¿Correcto? Estando hasta allí, ahora sí ya podemos reemplazar, podemos comenzar reemplazando los valores en la fórmula y veamos que nos va simplemente facilitando, una vez que ya hemos podido identificar los datos, simplemente reemplazamos y es más fácil su manejo, su desarrollo y comprensión. Ahí les estoy indicando de dónde vienen cada uno de esos valores que los estoy reemplazando en la fórmula y comenzamos a hacer el proceso matemático, ¿no? Entonces, al hacer la operación matemática, lo que está en el paréntesis, nos queda 1.06 elevado a la menos 8. Luego destruimos el exponente, o lo trabajamos más bien, y luego hacemos la multiplicación, dándonos como resultado 2195,94. Entonces, se puede apreciar que el valor actual de cuánto es de 2195,94. Hasta allí se ha resuelto. Para ilustrar un poco más este ejercicio, también se puede utilizar la gráfica de tiempos que ya le hemos visto en presentaciones anteriores, pero siempre nos permite ilustrar un poco más y entender un poco más sobre qué se está haciendo, por qué se coloca o por qué se utiliza dicha fórmula, ¿no? Entonces, fíjense en la gráfica que les puse allí en la lámina, en la presentación. Dicen que estoy resumiendo en esta gráfica el enunciado que está en este ejercicio. Entonces, ¿cuál es el valor actual de un pagaré cuyo valor es al vencimiento de 4 años? Fíjense que la gráfica tiene como fecha límite 4 años, ¿sí? Como ya conozco el monto, porque dice que es de 3.500, ahora el ejercicio pregunta, ¿cuál es el valor actual para que es un capital X, que no lo conocíamos hace un momento, pero ya lo calculamos, llegue a ser 3.500, considerando que la tasa de interés es del 12% anual capitalizable semestralmente? Por lo tanto, al utilizar la fórmula de valor actual, al despejarla y a calcular su valor, lo que hemos hecho simplemente es verificar que ese valor del futuro, que lo conocemos como monto, al día de hoy, ¿cuánto vale? 2.195,94, que fue el resultado que ya calculamos, ¿correcto? Ahora revisemos el escenario número 2. Bien, este escenario consiste en que cuando el documento gana intereses y se requiere calcular el monto, pues obviamente no puedo calcularlo de forma directa como en el ejercicio anterior, porque el valor cambia, su valor inicial cambia, y tengo que primero calcular el monto, o sea, porque ese capital ha ganado intereses, tengo que calcular cuál es el interés total sumado al capital, que genera un monto final, que es el cual debo iniciar yo
haciendo el proceso de cálculo para luego de eso, allí sí proceder a descontarlo o a calcular su valor actual dependiendo de lo que diga el ejercicio. Así que para aplicar esta segundo caso general de los ejercicios de valor actual con interés compuesto, veamos el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es el valor actual de un documento cuyo valor nominal es de $5,000 a 6 años de plazo con el 4% de interés anual, el cual es capitalizable semestralmente desde su suscripción si se vende? Ojo, aquí viene la parte interesante. ¿Cuál es el tiempo que yo debo considerar para calcular el valor actual? Dice, se vende 2 años antes de la fecha de vencimiento y se considera una tasa del 5% anual, la cual es capitalizable semestralmente. ¿Okay? Entonces, insisto que este es un ejemplo de los segundos casos generales del valor actual. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior que inicié colocando la fórmula, para este ejercicio es recomendable que iniciemos con el gráfico para poder saber cuáles son los pasos que debamos desarrollar a fin de no confundirnos durante el proceso y llegar al resultado que deseamos, al resultado correcto. Bien, entonces la gráfica, si ustedes se fijan allí en pantalla que les he colocado, inicia con un valor de 5,000, el cual dice el ejercicio que es el valor que está desde su suscripción, desde que se originó el documento, partió con un valor de $5,000. Pero ojo que este tiene una vigencia de 6 años y que gana el 4% de interés anual. ¿Qué significa? Que con esos valores iniciales que están allí en el enunciado del ejercicio, debo primero encontrar cuál es el monto de esos 5,000 después de 6 años, pero ¿con qué tasa? Con la tasa del 4%, ¿bien? Entonces continuemos, vamos a desarrollar esa parte inicial. ¿Por qué? Porque, insisto, no conocemos el monto. Una vez que determinemos el monto, que es lo que les encerré allí con rojo en la gráfica, solamente cuando ya conozco ese valor, allí sí puedo comenzar a calcular el valor actual que les estoy enseñando ahí con rojo en la gráfica. ¿Por qué? Porque necesito primero buscar cuál es el valor futuro y después de eso castigarlo o descontarle 2 años, que es lo que está pidiendo el ejercicio. ¿Por qué? Porque se desea vender 2 años antes de su vencimiento. ¿Bien? Entonces hasta allí la gráfica a mí me permite conocer cuáles son los pasos que yo debo dar para proceder de manera correcta. Así que iniciemos. Ahora que la gráfica me indicó que debo calcular el monto, ok, entonces voy a ocupar primero la fórmula de monto. Una vez que la tengo en pantalla, comienzo a reemplazar para encontrar el monto, tal y como se los he señalado allí. La primera fórmula para buscar monto. Entonces, una vez que yo reemplazo los valores, recuerden ahí que el capital inicial es de 5,000, por eso está colocado capital 5,000, y el interés que es capitalizable semestralmente es del 4%, y como en un semestre, en un año hay 2 semestres, pues ese interés se lo divide para 2, ¿sí? Y en cuestión del exponente, como el número de capitalizaciones es 2 y el tiempo son 6 años, pues se multiplica 2 por 6. Una vez que hacemos las operaciones matemáticas, ya es más sencillo el cálculo cuando conocemos la fórmula, cuando conocemos el proceso que se debe seguir, y es más fácil con el cálculo matemático simplemente desarrollarlo. Entonces, ahí ustedes están viendo cómo se va operacionando, vayan desarrollándolo poco a poco para que puedan comprobar, y finalmente llegarán a la respuesta que es de 6.341,20. Hasta aquí llevo la primera parte del ejercicio. ¿Por qué digo la primera parte? Porque recuerden que en la gráfica que habíamos dibujado teníamos 2 incógnitas. La primera era el monto y la segunda es el valor actual. Entonces ya con esto he calculado y he encontrado la primera incógnita, que era el monto o valor futuro. Bien, ahora con ese dato, con ese valor que ya se ha encontrado, vean que dice el ejercicio. Aquí se lo estoy encerrando con verde en lo que es el enunciado. Dice, se vende 2 años antes del vencimiento. ¿Qué significa esto? Que el monto de 6.341 ocurre o se genera siempre y cuando todo el proceso continúe hasta los 6 años. Pero el ejercicio me pone una condición.
Me dice que ese documento se vende 2 años antes. Ok, entonces ese monto tengo que llevarlo a valor actual 2 años antes de su vencimiento. Si vence en 6 años, pues 2 años lógicamente es 4 años. Por lo tanto, ahora sí aplico la fórmula que mencionamos en la lámina anterior de valor actual y comienzo simplemente a reemplazar los valores para despejar esta segunda incógnita, que es lo que me pide el ejercicio, ¿sí? Entonces ahí está señalado para qué variable me sirve esta fórmula que colocamos ahora el valor actual, ¿correcto? Entonces comenzamos a reemplazar los valores, y ahí ustedes lo ven que teniendo la lógica del ejercicio un poco más sencillo y simplemente lo que hacemos es operacionalizar, ya lo que hacemos es trabajar matemáticamente todas las variables que están allí y fíjense, a medida que van haciendo el cálculo, encontramos que la respuesta es 5.744,81. ¿Sí? Entonces ya ustedes, por lógica, pueden denotar de que, como no se esperó hasta el vencimiento del documento, es decir, hasta que pasen los 6 años, el documento no vale 6.341, sino que se descuenta a un valor actual de 4 años, lo que me da como resultado que su valor es de 5.744,81. ¿Por qué el valor es más bajo? Porque el tiempo es más corto. Si el tiempo hubiera sido completo, es decir, los 6 años, pues el documento tendría un valor de 6.341. Al ser descontado, su valor disminuye y es de 5.744,81 tal y como está en pantalla. Así que continuemos. Y les encierro el resultado final, que es lo que estábamos buscando. Ahora, el valor actual, al igual que como se vio en el monto de interés compuesto, también puede calcularse con periodos de capitalización de fraccionarios, es decir, que no sean números enteros, ¿sí? Pueden existir varios procesos para esto, sin embargo, vamos a explicar el más sencillo de resolver en este momento. Y para ello vamos a desarrollar este ejercicio. El valor de un documento al final de 7 años será de $3.400. Ahora lo que queremos es calcular su valor actual luego de que han transcurrido 3 años y 4 meses de la fecha de su suscripción. Dense en cuenta, aquí ya tengo un número diferente de un número entero, pues son 3 años más unos meses adicionales, los cuales tengo que proceder a calcularlo. Bien, dice aquí que se considera además una tasa del interés del 14%, el cual se capitaliza semestralmente. Perfecto. Entonces, primeramente, ¿qué tenemos? La fórmula de valor actual, pero me ayudaría mucho a mí conocer la gráfica. Entonces, ahí dibujamos la gráfica. Des en cuenta que el documento fue emitido de 0 a 7 años, pero, ojo, pero luego de transcurrido 3 años y 4 meses de la fecha de suscripción, queremos calcular cuál es el valor que mantiene allí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Ok, entonces fíjense que el monto, que ya el ejercicio en este caso ya nos dice que el monto final es de $3.400, pero quiere saber cuál es el valor cuando apenas han pasado 3 años y 4 meses. Correcto, ya como el gráfico me indica, y me indica de manera muy clara, que para que el valor llegue a 3.400, aún falta por cumplirse 3 años, 8 meses, sin embargo queremos conocer su valor en apenas 3 años, 4 meses. ¿Cuál es el valor que tiene ese documento durante ese periodo de tiempo? Bien, entonces veamos los datos que tenemos. El monto, sí, está en el enunciado y está también en el gráfico, $3.400. Tenemos el interés, es el 14%, y como es capitalizable semestralmente, el interés es del 0.07 o 7%. Y aquí en el periodo, en el tiempo, aquí me voy a detener, porque aquí es cuando viene el trabajo adicional que hace que este ejercicio se lo calcule con un tiempo fraccionario. Entonces, vamos por partes. La primera parte para calcular n o para despejar n, se la voy a encerrar allí en la fórmula de 50, está con verde la primera parte. Dice 7 por 12. ¿Por qué? Porque como voy a traducir todos estos valores a un solo periodo, digamos que se van a traducir a meses, para ser un poco coherentes con
con los otros valores adicionales que me da el ejercicio. Entonces, 7 años lo multiplico por 12 meses que tiene cada año. Bien, esa es la primera parte. La primera parte del enunciado, que dice que un documento al final de 7 años. Entonces ya sé que son 7 años con 12 meses. A esos 7 años con 12 meses le voy a restar la diferencia, que es la segunda parte, que está en la fórmula de 50. Ahí está. 3 años, que lo multiplico también por 12. ¿Por qué tengo que multiplicarlo por 12? Porque fíjense en que el enunciado me dice 3 años y 4 meses. Entonces tengo que traducir a meses todo este periodo, ¿sí? Así como lo hice en la primera parte de los 7 años, también lo hago en la segunda parte de el tiempo transcurrido, que son 3 años más 4 meses. Entonces primero 3 años lo multiplico por 12 y luego le añado o le sumo los 4 meses adicionales. Con eso ya puedo realizar la operación matemática de manera fácil. ¿Y por qué se divide para 6? Porque obviamente un semestre tiene 6 meses. Fíjense en que en el enunciado dice capitalizable semestralmente. Ahí se lo pongo entre paréntesis para que ustedes vean el origen de cada uno de estos números y ya podemos estar confiados del cálculo que estamos realizando. Bien, al realizar la operación matemática tenemos que el tiempo, o n, es de 7.33. Ya con ese dato, ahora sí puedo fácilmente reemplazar los valores en la fórmula que se puso al principio de esta lámina y se representa de la siguiente manera, tal y como ustedes lo ven ahí en pantalla. Haciendo las operaciones matemáticas, nos damos cuenta que el resultado final es de 2070,13 de 50. Ese valor ya está colocado en la gráfica, sí, porque se había resuelto con anticipación. Por lo tanto, un documento que después de 7 años va a tener un valor de $3,400, si yo quiero saber cuánto vale cuando apenas han transcurrido 3 años y 4 meses, aplico valor actual y me doy cuenta que su valor en ese momento es de $2,070,13. Listo, continuemos. Entender y desarrollar nuestra destreza en el cálculo del valor actual, ahí tenemos varios ejercicios los cuales deben ser presentados en su respectivo horario. Bien, hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos aprendido en esta continuación del interés compuesto es que ya podemos determinar, después de analizar en un ejercicio determinado, cuál es el capital necesario que se desea invertir, que se desea tener, que se desea colocar, con el cual se desea vender un bien, un documento en un momento dado que es conocido como momento presente, por lo cual siempre va a estar sujeto a una tasa de interés determinada y con esos valores yo puedo llegar a tener un monto esperado al final de cierto ejercicio que se esté realizando con base al valor actual con interés compuesto. Muchas gracias por su atención.